Hola, hola, hola. En este video vamos a hablar acerca de los rituales en el autismo. No tengo, o sea, este tema lo he tocado de alguna u otra forma en distintos videos, pero no tengo un video especialmente que yo hable acerca de los rituales y por eso decidí hacer este video. La gente a veces tiende a confundir lo que son los rituales con con lo que son nuestros intereses especiales y profundos. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Nuestros intereses especiales y profundos tienen que ver con un disfrute, con algo que nos gusta mucho, con estudiar, con que nos gustan ciertas cosas. En cambio, los rituales tienen que ver con cosas que nosotros hacemos, que son decisiones que nosotros tomamos, no es que se nos den solos, no, sino que nosotros lo hacemos de una manera completamente consciente de que estamos haciendo eso porque nos producen seguridad, tranquilidad, nos, nos regula, nos hace sentir que estamos en un ambiente seguro, en un ambiente tranquilo, que estamos en nuestro ambiente, en nuestro lugar, en nuestra zona de confort, por decirlo así, pero en el buen sentido de la palabra. Y además, los rituales pueden consistir en cosas que son, como les decía, como lugares, como la forma de poner las cosas, o también como en rutinas. ¿Ya? Por ejemplo, como persona autista, por lo general, bueno, por supuesto tengo que decir primero, antes que nada, que hay personas que tienen más rituales que otras. Eh, esto tiene que ver con la flexibilidad. Yo soy una persona inflexible, ya lo he dicho en muchísimos videos. Eh, pero no soy una persona inflexible porque quiera hacerlo, sino que porque tengo muy marcado el tema de la poca flexibilidad. ¿Ya? Bueno, el tema acá es que como personas autistas, bueno, y hay personas que no tienen muchos rituales, que tienden a tener algunos, pero no tantos como yo tengo muchos rituales. Pero yo creo que todos de alguna u otra manera tenemos nuestros rituales y conozco personas que tienen más rituales que yo incluso. Pero bueno, ahí vamos a hablar de esto. Los rituales. Por ejemplo, una persona autista, mientras más, mientras más igual sea un día al otro, y eso lo he dicho muchas veces, más tranquila está. Porque justamente lo que a nosotros nos complica es la incertidumbre. Y a nosotros nos gusta saber, ¿ya? Entonces una persona autista que trabaja, por ejemplo, por lo general puede tomar su baño a la misma hora todos los días, tomar su desayuno también a la misma hora, el desayuno que sea siempre el mismo, ojalá o muy parecido, irse a su trabajo de la misma forma, siguiendo el mismo camino o, no sé, una rutina, una cosa que haga que sea todo muy cuadradito, muy contenido, muy tranquilo. Por ejemplo, dentro del mundo neurotípico se da mucho eso de que, oye, salgamos, vamos, entra, sale, van, vienen. Para nosotros eso es mucho más complicado. Aunque digo, hay personas autistas que no, que tienen, que son más sueltas, que son más libres, que son más, eh, no digo libres, ¿eh? Porque, a ver, a mí me gustaría que esto no se tomara los rituales como algo negativo. Porque resulta que, por ejemplo, no sé, las personas neurotípicas también tienen rituales. Por ejemplo,
hacer yoga todos los días en la mañana a tal hora, después tomar un desayuno de tal forma, con cosas, o velas aromáticas, cuestiones, no sé, o hacer ejercicios de cierta forma. Y a las personas neurotípicas no se les critica por los rituales. Nosotros tenemos rituales distintos a lo mejor. Y, y, la, y la razón por que los tenemos son distintas, pero en el fondo es lo mismo. Es lo mismo, son rutinas y cosas y formas que nosotros vamos siguiendo y que nos ayudan, como les decía, mucho para que no nos desregulemos. O sea, con eso nosotros estamos reguladitos, estamos tranquilos. Hay días que, por supuesto, van a pasar cosas distintas y que tenemos que salirnos de nuestra rutina y nos adaptamos. Sí, nos adaptamos. Pero nos agradan mucho nuestros rituales en el sentido de que nos relajan, nos tienen tranquilos, nos tienen en paz. Nos gusta seguir nuestros rituales, nos gusta como llevar una agenda que sea muy parecida, como les decía yo, de un día a otro. Entonces, ¿qué pasa con esto? Yo como persona autista, yo antes de saber mi diagnóstico, pero mucho antes, yo seguía rituales y no tenía idea que lo hacía por ser autista, sino que yo seguía rituales siempre y según yo era parte de mí nomás, era mi forma de ser. Aunque yo veía que las otras personas no lo hacían igual que yo, pero bueno. Por ejemplo, cada vez que yo me iba a cambiar de casa, de una casa a otra, por ejemplo, por decir algo, yo siempre ubicaba o veía o me gustaba saber dónde iba a estar mi rinconcito, donde yo iba a poner mi escritorio. Yo una vez hablé del escritorio, les conté cuando recién me casé. Ese lo hablé en el video de la impulsividad, porque yo quería un escritorio ya. Pero siempre me gustaba tener mis cosas de una forma ordenada, de una forma igual. Ojalá en un escritorio, como que el escritorio, siento yo que a mí me produce una sensación de separación entre yo y el resto. Aunque no tenga que hacer trabajo de escritorio, en ese tiempo no tenía que hacer ningún trabajo de escritorio, nada. Entonces, me gustaba tener, siempre por ejemplo, ya me tuve que cambiar de casa varias veces por distintas situaciones, pero siempre cuando ya venía el momento, qué sé yo, y buscaba la casa, y decía, ¿dónde va a estar mi rincón? Mi lugar. Y yo para mí era algo normal, pero no tenía idea que tenía que ver con mi forma de ser. Entonces siempre yo tenía que tener un escritorio. Y esa era mi forma, porque yo ahí ponía mis cosas más importantes, todas las cosas necesarias. Siempre tenía una agenda donde iba anotando. Esto es muy raro, pero no iba anotando lo que tenía que hacer, sino que iba anotando lo que había hecho. Para después de mucho tiempo, por ejemplo, no sé, saber qué hice el 5 de agosto del 2008. Entonces yo buscaba el 5 de agosto del 2008 y generalmente es muy gracioso esto, porque generalmente el 5 de agosto del 2008 había hecho lo mismo que había hecho el 4 de septiembre del 2006, por decir algo. Porque mi vida siempre yo la hago muy parecida, me han ido pasando cosas distintas, me he casado, he tenido hijos, pero siempre mi rinconcito. Ese rinconcito era como, siempre ha sido como sagrado para mí tener un rinconcito que ahora ya no es tan así, porque siempre ese era con cenicero, con cigarro,
Y tuve que cambiar ese hábito porque es súper importante cuando uno deja de fumar, cambiar hábitos que nos recuerden que nosotros así fumábamos. Entonces, cuando yo dejé de fumar, cambié el hábito del escritorio y pasó a ser más ya en mi cama. En mi cama, pero también con mis mismas cositas, con mis mismas, etcétera. Pero uno hace este tema de los rituales para que ustedes vean, sin saber que uno es autista, sin saber nada. No es que uno diga, yo soy autista, entonces voy a tener ritual. No, es una cosa completamente que nace de uno porque es lógico. Tenemos esa configuración mental y hacemos eso y buscamos rituales y buscamos cosas para mantener una paz, para mantener nuestro sistema sensorial regulado, nuestro sistema cognitivo, nuestro sistema emocional, todo lo que nosotros somos, tenernos más o menos reguladitos y enmarcaditos. Entonces yo teniendo todas mis cositas, las cosas que me importan, las cosas que me gustan, qué sé yo, ahí, esos son los rituales. Como les decía, también tiene que ver con las rutinas. Yo tengo mis rutinas, pero son rutinas parciales. Puede ser que una persona que sea mucho más... Yo siempre hablo de la película que a mí me impacta, que me encanta, que es Kramer, no Kramer, es el mismo actor. Es Rayman, con Dustin Hoffman. Yo sé que pueden decir que es una exageración, que es muy estereotipado. Lo que pasa es que esa persona es un autista savant, que no tiene que ver mucho con que son distintos a los autistas comunes como yo. Nivel 1, nivel 2, qué sé yo. Eh, y ellos son, savant significa sabio en francés. Entonces este Rayman tenía un montón de rituales. Él vivía en tienen que haber visto la película, y si no, véanla. Yo la ubiqué la otra vez y la volví a ver porque cuando yo lo veo me encanta porque me siento sumamente representada por Rayman. Porque él de muchos rituales, o sea, el hermano lo saca de su casa donde él vivía y, y era molestoso Rayman porque aunque era un señor ya de cierta edad, eh, decía, no, yo a esta hora me tengo que tomar mi leche con mi té y comer un pan con queso. Entonces el hermano se complicaba, pero no hay en este momento, yo quiero mi pan con queso a esta hora, porque a esta hora, y repetía así. Claro, es muy estereotipado porque es un savant, no es una persona autista, o sea, es una persona autista, absolutamente está dentro del espectro, pero con una rigidez, pero también tiene una cuestión que tiene una genialidad, pero impactante los savant, porque se pueden aprender una guía de teléfono de atrás para adelante, de adelante para atrás, y tú le preguntas cuál es el número de teléfono de tal persona y se lo saben. Pero nosotros los autistas más comunes, digamos, que somos muchísimos, también tenemos eso, también nos gusta que a cierta hora yo hago esto. Entonces yo les estaba contando que yo tengo un unos rituales que son de rutinas pero parciales. Es decir, yo en la mañana hasta las 6 de la tarde más o menos puedo tener cosas más flexibles. Puedo hacer distintas cosas o puedo hacer a veces las mismas, pero no es tan, como yo no estoy trabajando, no estoy haciendo nada, no me importa si me tomo el desayuno a una hora más tarde o una hora más temprano, o si viene alguien o si no viene, o si qué sé yo. Pero yo a las 6 de la tarde, a las 6, no otra hora, a las 6 de la tarde yo tengo que ver un programa en la televisión. Por lo tanto, yo a las 6 de la tarde ya tengo que estar lista en todas las cosas otras y no puedo ponerme de acuerdo con nadie porque a las 6 de la tarde yo tengo que hacer eso. ¿Ya? Y de ahí para adelante ya yo soy completamente ritualizada, por decirlo así.
De las 6 de la tarde adelante yo no hago compromisos con nadie, yo no me meto con nadie, yo no hago nada, no. Si me llaman por teléfono de repente me rompen un poco mis rituales de esa hora, pero, ¿cómo se llama? Y esto de los rituales nos mantiene, como les decía yo, regulados, porque por ejemplo, si yo, no sé, si salí con alguien a alguna cosa, o fui a hacer compras, o hice algo distinto hoy día, yo sé que a las 6 de la tarde ya voy a tener mi ritual de las 6 de la tarde, que a esa hora yo voy a estar haciendo tal cosa, voy a estar viendo tal cosa en la televisión, y ya voy a estar tranquila y va a haber terminado como lo otro que ya es más, ya. Entonces si yo llego un poquito desregulada a las 6 de la tarde, yo ahí me regulo. Y si no llego desregulada, mejor todavía. Entonces yo de las 6 de la tarde para adelante ya empiezan mis rituales ya más. Entonces yo tengo como una ritualidad más parcializada. Eh, Cuando tenía hijos era muy complicado, cuando tenía hijos chicos, todavía tengo hijos, pero cuando tenía hijos chicos era muy complicado, entonces tenía que hacer mis rituales en la noche. Yo eso ya lo he contado. Entonces en la noche yo hacía mis cosas, mi esto, y tenía un desorden espantoso. Pero bueno, eso es más o menos el tema de los rituales. Para nosotros no es un capricho, sino que es una necesidad. Porque si yo lo hacía sin saber que era autista, es porque es una necesidad. O sea, yo lo hacía inconscientemente. O sea, es una cosa consciente que uno hace, que yo no sabía por qué la hacía, pero sabía que tenía que hacerlo. Yo no sabía que yo, si no me desregulaba, que ese hecho de que las cosas fueran a cierta hora y en ciertos lugares y ciertas cosas, yo iba a estar mejor de alguna forma y no sabía por qué. ¿Ah? Entonces, es súper importante que entendamos que así como los neurotípicos tienen sus rituales, tienen cosas que ellos hacen a cierta hora, de cierta forma, nosotros también tenemos nuestros rituales, pero que para nosotros son absolutamente necesarios. Necesarios. Por ejemplo, yo puedo, como les decía, tomar desayuno a una hora o a otra, puedo entrar, puedo salir, qué sé yo, pero después de las 6 de la tarde mis comidas son a tal hora, después ya todo se transforma en algo rígido, en algo que a mí me relaje, me contenga, son como cosas que uno eh, busca como para protegerse del medio, de la vida, y por eso también lo que le decía de la noche, por eso también las personas autistas tenemos mucha tendencia a tener el famoso trastorno del sueño del ciclo circadiano, porque nosotros necesitamos nuestra hora de tranquilidad, de seguridad y de paz, y por eso les decía yo, cuando mis niños estaban chicos, yo usaba mucho la noche, o sea, y al día siguiente iban al colegio, entonces yo tenía más tiempo para dormir y qué sé yo, y ahí me iba, pero en la noche yo ahí tenía mis rituales y en el día, cuando uno está despierto de día, tiene mucho más tendencia a desregularse, a que alguien toque el timbre, a que tener que salir que hacer cosas, a tener que hacer trámites. Yo no sé, ustedes como personas autistas, cuéntenme acá, ¿hay algo que les moleste más que hacer trámites? Por Dios, los trámites que son difíciles. Son muy difíciles. Para mí, por lo menos, hacer cualquier tipo de trámite es muy complicado. Pero bueno, eso fue una cosa que dije nomás, no tiene ninguna importancia con respecto al tema. Pero por eso, cuando no nos es posible hacer rituales, por ejemplo, cuando uno tiene niños chicos, yo tenía 3 niños, eh, 2 mellizos y una niñita un poco más grande,
o sea, 3 niños chicos, era muy difícil mantener, o sea, sí podía mantener cierta rutina, pero los niños siempre son disruptivos, tienen distintas necesidades, se enferman, qué sé yo, pasan cosas, que se cayó, que hay que hacer esto, que el colegio, que la cosa, que mil cosas. Entonces ahí eh, yo tenía este tema de la noche. Y muchas personas autistas, incluso sin hijos, tienen el tema de la noche porque los hace sentir que están teniendo, que están, hacen sus rituales ahí en la noche y se sienten seguros, se relajan de lo del día, no tienen que tener, nadie los está molestando, la gente duerme, etcétera. Ustedes ya saben más o menos de lo que estoy hablando. Así que bueno, ese era el tema de hoy. Los rituales son importantísimos. No traten de quitarle a sus hijos sus rituales. No traten de que sus hijos vivan una vida, oye, me voy a ir a tal parte mañana y a tal... No, porque las personas autistas necesitamos rituales. Es una necesidad. Piensen en lo que yo les dije, yo lo hacía sin saber que era autista. Entonces, nosotros las personas autistas necesitamos ciertos rituales y no le digan a su hijo, no, porque no tiene, salgamos, hagamos esto. No, ustedes saben perfectamente, las mamás de niños autistas, que sus hijos necesitan estructura, ciertas cosas, sus rituales, sus muñequitos, sus cositas, etcétera. Así que, bueno, ese era el tema de hoy, los rituales autistas. Y suscríbanse al canal, ya saben, ya coméntenme acá acerca de sus rituales. Si quieren, cuéntenme sus experiencias. Conversemos, como siempre. Me encantan sus comentarios. Y sigan viendo los videos que están en el canal, que son muchos. Aprendamos todo sobre el autismo y sigamos tratándonos muy bien. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.